Ok, listo, ya tenemos ahora sí la grabación. Y ahora sí, vamos a empezar con el estudio del día de hoy. Ok. Ok, a la clase le puse yo hoy día el enigma de Shavuot. Ok, y vamos a ver porque realmente esto es un enigma. Esta fiesta es un enigma. Ok, así que vamos a empezar y voy explicando. Ok. Todos nosotros estamos familiarizados con la controversia que tiene esta fiesta. Es decir, que la controversia es que algunos cuentan el Omer, porque el Shavuot determina la cuenta del Omer, ¿ok? El día 50 es el día 50 del Omer. Entonces, algunos cuentan el 16 y otros cuentan esperando después del sábado semanal. Muchos de ustedes lo saben, así que de eso no se va a tratar la clase. Pero otro tema es el que quiero traer con ustedes que le va a ayudar a entender también muchas cosas, ¿ok? Ahora, lo que la mayoría sí sabe es que se trata de Bikurim, del trigo, o sea, son las primicias del trigo. Acuérdense que después de la Pascua se presenta o sea, el Omer Reshit, lo primero que se presentaba era el Omer de la cebada. Y después, ya en Shavuot, viene el Omer, o sea, mejor dicho, sí, es el Omer del trigo, que es se le conoce como Bikurim, aunque a la cebada también se le conoce como Bikurim, aunque algunos no lo reconozcan, pero bueno, tenía que darles otra una clase al respecto. Pero lo que la mayoría no sabe es que no existe, escuchen, amados hermanos, ningún pasaje en las Escrituras que relacione a Shavuot con la entrega de la Torá. La única mención que encontramos sobre la entrega de la Torá es después del exilio, después de la destrucción del templo y después que todo Israel había sido expulsado de la tierra. Ok, esto es importantísimo. Miren, ustedes pueden agarrar desde Génesis, leer Levítico 23, que habla de la fiesta de las semanas, que habla de traer el homer y qué sé yo, los dos panes y todo eso, pero no te menciona absolutamente nada de la entrega de la Torá. Ok, el único pasaje que tenemos que nos da la pista de que Shavuot es la entrega de la Torá, ¿ok? Lo encontramos en Nehemías, y esto es muy interesante. ¿Por qué Nehemías? Acuérdense que Nehemías es cuando ellos ya regresan, habían aprendido ya el reino, los dos reinos han sido llevados al exilio, primero el reino del norte a Siria, después Babilonia conquistó, en fin, y después llevaron a los judíos a la casa Judá, al exilio, y ahí estando ellos en el exilio, es donde ahí, en Babilonia, se crean las sinagogas, ¿ok? Y ahí es donde ellos meditan en todo su comportamiento, en lo que había pasado por la destrucción del templo y todo eso, y es ahí donde ellos van a tener este despertar verdaderamente de la Torá, que no lo han tenido antes, ¿ok? Entonces, como dije yo, el único pasaje que encontramos en las Escrituras que nos da la pista de que la fiesta de las semanas, bueno, vamos a decir, que nos da una pista de lo que estamos diciendo que es la fiesta de las semanas con Shavuot, ok, está en Nehemías, vamos a ver Nehemías 9, 7, ahí van a ver lo que dice, miren lo que dice, del 7 al 15, y dice lo siguiente, ok, oh Adonai, tú eres el Elohim que escogiste a Abraham, a quien sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham, lo sacaste a Abraham, y bueno, y le pusiste por nombre Abraham. Y hace que su corazón te era fiel y concertaste un pacto con él para darle la tierra del cananeo. Tomen nota, ¿ok? Márquenlo con subrayenlo, ¿ok? La tierra del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jubeseo, del jerjeseo, para darle a su simiente cumpliendo tu palabra porque tú eres justo, ¿ok? Luego viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas delante de Faraón y todos sus siervos y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían obrado con soberbia contra ellos, y te hiciste renombre como en este día. Y partiste del mar delante de ellos, y pasaron en seco por el medio del mar, mientras que sus perseguidores los lanzaste en las profundidades, como una piedra a las aguas violentas. De día lo guiaste con columna de nube, y de noche con columna de fuego, para alumbrar ese camino por donde habían de ir. Después, ahí está, ahí viene, escuche. Después descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde los cielos, y les diste preceptos justos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Y les diste a conocer tu santo Shabbat, y les prescribiste mandamientos, estatutos y una ley por la mano de Moisés, tu siervo. En su hambre le diste pan del cielo, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les propusiste entrar a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano para jurar que se la darías. Ok, dos cosas importantes. Acá él hace un recorrido de toda la historia de Israel, del llamamiento de Abraham. Después dice que descendiste sobre el monte Sinaí, que nosotros sabemos que ahí fueron lo que el pueblo escuchó, fue
los Aseret Hadebarim, o Aseret Hadibro también lo llaman, que son las 10 palabras. El pueblo solamente escuchó esos 10 palabras o 10 mandamientos, y el pueblo tembló porque el monte ardía en fuego, temblaba, el shofar sonaba y sonaba, y el pueblo no quiso seguir escuchando. Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron a Moisés, haremos todo lo que Adonai dice, pero tú habla con él y tú nos dirás a nosotros lo que él dice. Entonces, a partir de ese día, ese pueblo lo que escuchó solamente fueron los 10 mandamientos. Y a partir de ese día, por el haber dicho que haremos y todo lo que, pero tú habla con él, esto es lo que se considera el día que ellos aceptaron el pacto en ese momento de las 10 palabras, ¿ok? Y esto se convirtió como parte de la ketúa, del convenio matrimonial. Por eso que los rabinos entienden que este fue el día en que cuando ellos dijeron, sí, haremos, obedecemos, como los novios y las novias, entonces aquí se hizo un pacto matrimonial, ¿ok? Ahora, después dice, bien claro, dice, y en su hambre le dice pan del cielo, ¿ok? Al sacarse esa agua de la peña y le propusiste entrar a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano para jurar que se la darías. Así que vemos que aquí dice, habla de la tierra, la promesa de la tierra. Pero como vemos, acá menciona que descendió sobre el Har Sinai, pero no nos dice nada que fue en Shavuot ni nada por el estilo. ¿Ok? Sigamos. Ok. Acá está, por ejemplo, la pista, que es lo que vamos a, de acá lo que vamos a sacar la pista. Porque en el hebreo, estos versos 13 y 14 que hemos leído, dice así, Beaja Sinai, dice Yaratha, quiere decir, y sobre el monte Sinaí descendiste. Bedabar imahem mishamai, y hablaste con ellos desde los cielos. Betiten lahem, y le diste a ellos mishpatim yesharim. Le dice mishpatim, mishpatim se traduce como preceptos, en realidad tiene que ver con digamos, preceptos sociales, ¿ok? Por eso que está, un juez tiene que defenderlo, porque viene la palabra shofet, que eso, o shafat, juzgar, y shofet, juez. Dice rectos, o juicios, ¿ok? Yesharim, rectos, dice. Ahí está, miren esto que está en rojo, la tercera línea. Betorot emet, y tu Torah de verdad. La Torot es la Torot de él, emet, de verdad. Hukim umisvot tobim. Hukim. Acá esto es otra vez los hukim, si ya saben que son los que no tienen explicación, también se traduce como preceptos, en fin. Misvot sí son mandamientos o ordenanzas, debería ser la verdadera traducción. Y dice tobim, dice buenos. La cuarta línea. Bet Shabbat kodshecha, y tu Shabbat santo. Bejodaata lahem, para que ellos aprendieran o entendieran, en fin, ok. Ahora en rojo dice, un misbot bejukim betorah, o sea, los mandamientos, los jukim y la Torah. Si vita lahem, se las diste a ellos, las ordenaste a ellos, Beyad Moshe Abdeja, ahí está, la clave. La ordenaste a ellos, todo esto que mencionan, los misbot, los jukim, la Torah y todo esto, se las dio al pueblo por la mano de Moshe. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiso seguir escuchando y solamente escuchó las 10 palabras o los 10 mandamientos. Así que acá nos queda esto bien claro, ¿ok? Esa es la traducción literal de lo que estoy viendo el hebreo. Ahora, Shavuot es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Es la única fiesta de la Torá que no tiene una fecha concreta en el calendario judío. Sabemos exactamente cuándo se celebran Pesach y Sukkot. Lo mismo ocurre con Rosh Hashanah o Yom Teruah, también como se conoce, y Yom HaKippurim o Yom Kippur. Cada una de ellas tiene su día o días determinados en el ciclo del año. No así Shavuot. La Torá no dice en ninguna parte que debamos celebrarla en tal o cual día de un mes concreto. En cambio dice, ok, ahora sí, vamos entonces a Levíticos 23, ok, ¿entendés qué es la ordenanza que nos da acá? Del 15 al 21 dice así. Desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayas hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Hasta el día siguiente, al séptimo Shabbat, contarás 50 días, entonces haréis secar nuevo grano a Adonai. Desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 12 décimas de flor de harina, horneados con levadura como ofrenda mecida, como primicias. Ahí está Bikurim. Y con el pan haréis acercar 7 corderos sin defecto de 1 año, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Hashem con su ofrenda vegetal y sus libaciones, ofrenda digna de olor que apacigua a Adonai. También prepararéis un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos añades de sacrificio de ofrendas de paz.
y el sacerdote los balanceará como ofrenda mecida en presencia de Hashem, junto con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosas consagradas a Hashem para el sacerdote. Ese mismo día convocaréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre, estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. Listo, ok, ahí está, ok. Ahí está el mandamiento, este es de la fiesta de las semanas, ok. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? El mandamiento principal es, contaréis 7 semanas completas al día siguiente al primer día de la fiesta, cuando trajiste el hombre como ofrenda agitada, en realidad es mecida, y proclamaréis en ese día una asamblea sagrada ni haréis ningún trabajo. Ok, entonces, yo lo que quiero que vean aquí, ok, es estos 2 versos para que ustedes puedan entender claramente lo que dice el hebreo. Porque tristemente el día de hoy, por la confusión que hay, porque mucha gente no lee hebreo, se guían de lo que encuentran en sus Biblias en español y de ahí sacan sus deducciones y hacen los cambios del día de la fiesta. Pero vamos a explicarles realmente qué es lo que nos dice aquí. Eso se refiere con la cuenta del Omer y el día que hay que contar para saber qué día es el día 50. Porque si no, nosotros no sabemos cuándo empezamos el día de la cuenta del Omer, nosotros vamos a estar en otra fecha y no vamos a estar en el día 50. Esto es muy importante, amados hermanos, porque se van a celebrar la fiesta en un día que no es el día que el Eterno decidió que sería la fiesta sagrada o, ¿cómo se llama? O la convocación santa, en Mikra Kodesh. Entonces dice así en hebreo, ok. Uspartem lahem, y contarán para ustedes. Mi maharat hashabat, después del Shabbat, ok, desde que acá han entrado, después del Shabbat, mi maharat hashabat, después del Shabbat, mi yom habiahem, ok, acá está la clave, después del Shabbat, del día que hayan traído et omer hatenufá, el omer mecido, la ofrenda mecida, ¿de qué es? De la cebada, ok, Shevat Shabbatot Temimot Tiyena. ¿Qué significa? 7 sábados, o que Shabbatot, 7 sábados, Temimot, perfectos o completos, tendrán Tiyena. Y después dice la otra línea. Ad Mimaharat HaShabbat HaShvi, hasta después de que hayan contado el 7º Shabbat, Tisperu Hamishim Yom, contarán para ustedes 50 días. Vejikar Bestem Minja Hadashah la Adonai. Y acercarán una minja, una ofrenda minja, porque se trata de minja, es este cereal, nueva a Adonai. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Acá el problema es que, por eso les digo que aquí en ningún momento dice que después del Shabbat es el día 50. Lo único que dice que después del Shabbat que has traído la ofrenda mecida, desde ahí es que tú inicias a contar el conteo de 49 días, y del día 50 es el día que traes la ofrenda del trigo. Entonces, todo el mundo el día de hoy, tristemente, la mayoría de las que han entrado a raíces hebreas, porque están relacionando Bikurim con la resurrección de Mesías y lo relacionen con la señal de Jonás, no les cuadra a ellos empezar el conteo el 16 de Aviv. Ahora, usted tiene que entender que en realidad hay todos los testimonios que están en Josefo, en Eldeshem, en todo la Mishnah, en todas las partes judíos, que el 16 es el día de las ofrendas de cebada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que empieza, por ejemplo, cuando en Éxodo, cuando cayeron las plagas y todo eso, lo que se destruyó fue la cebada que ya estaba espigada. O sea que sabemos que Pesach ya estaba. ¿Ok? Entonces, el día 15, o sea, Pesach es el 14 de Nisan o Aviv. Y sabemos que ese día no es un Shabbat, pero es el día que murió el Mesías. Entonces, al tercer del 14, empezando al 15, el Mesías fue enterrado. El día 15 es un Shabbat, ese es el Shabbat que está hablando, que los rabinos entienden. Y entonces, al día siguiente, el 16 de Aviv, después del Shabbat, es el día que se presenta la gavilla de cebada, el Omer Reshit. Ahora, ustedes dirán, pero si dice Shabbat, está bien, pero Shabbat no significa que sea sábado. Muchas fiestas caen en diferentes semanas, ¿ok? Y sin embargo se llaman Shabbat. Yom Kippur es un Shabbat y a veces cae martes, miércoles, jueves, y no, o sea, no tiene nada que ver, simplemente es un día de reposo. Entonces, ¿qué pasa? Que el 16 es el día, y para explicarles un poquito eso, para los que no conocen, cómo se hacía la presentación de la Omer Reshit, o sea, de la ofrenda de la cebada. Por la mañana del 16, es verdad que el pueblo judío, como el día empieza el 15, del 15 de la noche ya hacen el primer día para la cuenta del Omer, pero verdaderamente el primer día del Omer es el 16 de Aviv.
¿Y cómo es que se hacía esto? Por la mañana los levitas salían con el pueblo en una procesión a recoger la cebada, a meter la hoz y recoger la cebada. Después esa cebada era llevada al templo, era cernida, trabajada, qué sé yo, y el Omer Reshit, la medida que tenía que presentar como elevación, era con el cordero que se presentaba de la ofrenda Minjá, que era a las 3 de la tarde. ¿Ok? Entonces recién podemos decir que el Omer Reshit elevado, o sea, la ofrenda de cebada elevada, la elevación de la ofrenda de cebada, sucedió el 16 a las 3 de la tarde. Entonces, para ese día tenemos ya 2 noches que el Mesías ha estado en la tumba. ¿Por qué? Porque de 14 para el 15 una noche y de 15 para el 16 otra noche. Son 2 noches. Y Yeshua, por todas las escrituras, dijo que él resurrectaría el tercer día. Él nunca dijo que sería el cuarto día, que es lo que seguían de la cuenta de los 3 días, 3 noches de Jonás. Que eso es una señal, eso no es con la resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay problema con contar, porque yo, para mí, Mariela, después de que celebró la ofrenda Mesida, o sea, el 16, después de las 3 de la tarde, antes que empezara el Shabbat semanal, Yeshua tuvo que haber resucitado. ¿Y por qué digo que antes? Porque el Shabbat semanal, el Shabbat Yeshua es el Adón del Shabbat. Y las mujeres fueron en Shabbat a la tumba, él ya no estaba. El problema es que tenemos las traducciones que dice primer día de la semana. Y mucha gente seguía de que la palabra mía, Shabbatón, significa primer día de la semana. Sin embargo, Shabbatón en el griego es sábado. Y para que dijera primer día de la semana, vamos a decir que Shabbatón significa semana, ¿ok? Para que dijera primer día de la semana tendría que tener la palabra protos, emera. Protos es primer, emera día de la semana. Como está en muchos pasajes de Brija allá que dice, del primer día de la fiesta es protos, emera, ¿ok? Entonces, el problema es que la gente que dice que Mía Shabbatón significa primer día de semana está en un completo error. Por eso que yo escribí mi libro, El caso del domingo, para poder explicarles todo esto. ¿Ok? Ahora sí, ya con esto acabamos lo que es para que aclaren un poco y entiendan que entonces que son desde el 16 hay que pasar 7 sábados y después contar hasta el día 50. Quiere decir que, por ejemplo, hoy estamos viernes, ha caído el día 50. El sábado anterior fue el 7º sábado. Entonces, si ustedes lo cuentan desde Pesaj, se van a dar cuenta. Pasaron 7 sábados y hoy día estamos en el día 50, ¿ok? Así que eso ya es la aclaración que, bueno, no está incluida la clase, pero quería, bueno, los que no tienen un poco conocimiento, está un poco de confusión, poder aclararse al respecto. Ok, seguimos ahora sí. Ok. Ahora, vamos a ver, el texto de Deuteronomio es menos específico. ¿A qué me refiero? Sobre la fiesta de Shavuot, que no está relacionada con la entrega de la Torá. ¿Ok? De eso se trata la clase. ¿Ok? Pero no se angustien, al final van a quedar satisfechos. 16:9 dice lo siguiente. ¿Ok? Contaré 7 semanas, comenzando a contar las 7 semanas desde que empiece la hoz en la mies. Entonces el 10 dice, entonces celebraré la solemnidad de las semanas en honor a Hashem tu Elohim, darás una ofrenda voluntaria de tu mano según te haya bendecido Hashem tu Elohim. Ok, ¿ves? Como le digo, contarás 7 semanas, 7 sábados, ok, y dice desde que empiece la hoz. Entonces esa hoz que se mete, ok, eso es lo que quiero que entiendan que es, ¿cómo se llama? Es lo que le dije, que es el 16. Entonces dice, Shiva Shavuot, 7 semanas, dice, Tispar Lach, contarás para ti. Mi Magel Jarmé Becamá, ¿ok? Desde el día que hayas metido la hoz, qué sé yo, ¿ok? Tajelis por Shivat Shavuot, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas contarás? Que las 7 semanas, ¿ok? Acá lo que nos han puesto, he puesto el verso 9, en realidad contar las 7 semanas, es lo que es. Lispor, contarás Shiva Shavuot, 7 semanas, ¿ok? En otras palabras, Shavuot era un conteo de 7 semanas más un día. Y esto es interesante porque también tenemos Sukkot, que tiene 7 semanas del azúcar más un día extra, ¿ok? Ahora, desde el día que se ponía la hoz en la gavilla, y también Pesaj, por si acaso. Pesaj es un día, 7 días de pan y levadura. Esto es muy interesante que entiendan 7 y 1, ¿ok? Desde el día que se ponía la hoz en la gavilla que estaba en pie, que como bien sabemos se trataba de la gavilla de la cebada. Aunque no encontramos ningún texto específico que se trate de la cebada, la pista la tenemos por la historia de los israelitas en Egipto. Esta es otra cosa, que la gente dice, sí, las primicias son la cebada, pero no hay texto que te lo diga. La única pista que tenemos es en Shemot 9:30, que es lo que le dije yo antes, ¿ok? Así que ahí vamos a ver, pues, lo que le dije yo, y ahí van a comprobar todo lo que dice.
Así pues, el lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. ¿Ok? Quiere decir que estamos acá en la quinta, la sexta plaga. Y acá fue destruido, ¿ok? El lino y la cebada, porque ya estaban en caña, estaban listos para meter la hoz. Y todavía no ha venido la Pascua, que todavía no llegó el 14. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Porque ¿qué? El trigo está, o sea, está listo para recoger más tarde, que justamente después de 7 semanas de la cebada, que es lo que está en Shavuot, ¿ok? Así que aquí esta es la única que tenemos, entender, esta es la pista de que lo que se presenta en Pascua es cebada, ¿ok? Ok, ahora sí, seguimos. Más adelante en las escrituras se nos relata que la cosecha de la cebada terminaba con la cosecha del trigo. Por eso que nosotros tenemos algo que quiero compartir con ustedes para que ustedes entiendan. Mucha gente, o sea, habla, a muchas fiestas le dice Hag Sameach. No todas las fiestas son Hag. Hag viene de la raíz Hu, que significa círculo. Un Hag es una fiesta que circula o que termina un ciclo, ¿ok? En otras palabras, por ejemplo, Pesach, se puede decir Hag, ¿por qué? Porque tiene un ciclo de 7 días de panes y levadura, ¿ok? Entonces, de ahí está, tiene también incluido la primicia de la cebada. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Shavuot es un Hag, porque es un conteo de 50 días, o sea que empieza en Pesach y termina en Shavuot. Entonces, por eso sí se dice Hag Shavuot Sameach, ¿ok? Pero sin embargo, Yom Teruah no es un Hag, es un Moed. Yom Kippur tampoco es un Hag. Sukkot sí es un Hag. ¿Por qué? Porque tiene un inicio de 7 días, una semana más un día. ¿Están entendiendo? Entonces, eso quería aclararles. Pero bueno, todos son Moadim, que quiere decir Moadim es un tiempo señalado, y Mikra Kodesh, casi todas tienen convocaciones santas, pero como digo, no todas se llaman Hag, ¿ok? Espero que les haya claro esto. Entonces, en la historia de Ruth, que acuérdense que es uno de los libros también mucho más antiguos, que viene después de los jueces, que ellos ya, sabemos que Joshua murió, viene el tiempo de los jueces, donde ellos estaban en la tierra, y después viene la historia de Ruth. Ruth, te me has perdido. A ver, jueces, Ruth, ok. 2:23, dice así, miren lo que dice. El capítulo 2, el verso 23, dice así. Dice, así pues estuvo estrecha compañía con las criadas de Booz y espió hasta que se acabó la siega de la cebada y la siega del trigo, pero habitaba con su suegra. Porque ellos llegaron antes llegaron a la tierra, regresaron Noemi con Ruth, vinieron a la tierra, regresaron a la tierra en los tiempos de la cebada. Y ella estuvo trabajando en los campos de la tierra del tiempo imagínense, los 50 días, vamos a decirlo así, exactamente, ¿ok? Esto es bien interesante, pero también es para otro estudio. Ok, bueno, vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo entonces la fiesta de las primicias, Bikurim de trigo, se convirtió en la fiesta de la revelación de la Torá? Lo que los rabinos llaman Zman Matan Torateinu, que es el tiempo de la entrega de nuestra Torá. ¿Y cuál es el enigma que tiene Shavuot? ¿Ok? Entonces, pues se trata de nada más y nada menos que la celebración de la tierra. Este hecho lo veremos con claridad por los mismos textos bíblicos. Sabemos que Shavuot es una celebración agrícola. Eso es lo que exactamente nos describe Levíticos 23, que trae una vez que has traído el hombre, contarás para ti, qué sé yo. No lo menciona en ningún momento nada en la entrega Torá, ni en el Deuteronomio, ni en ningún texto de las fiestas van a ustedes encontrar una relación de la Torá con Shavuot, ¿ok? Es lo que quiero que entiendan. Este Shavuot, normalmente van a entender que acá lo que se celebra tiene que ver con la celebración de la tierra, ¿ok? Y bueno, sí va a ser con la Torá, no se preocupen, pero se lo voy a explicar por qué es con la Torá, ¿ok? Entonces ahora verán por qué me puse esto. Porque es costumbre, ¿ok? En la tierra de Israel, el día de hoy, para las fiestas, todo el mundo se viste de blanco, y traen los frutos de la tierra y las niñas y todos en verdad se visten con esta corona de flores, ¿ok? Y bueno, también hay una razón, Israel floreció es decir, como el desierto floreció como el Edén, porque realmente no se puede decir otra cosa. Entonces, ahora vayamos ahora a Shemot. ¿Qué nos dice Shemot de esta fiesta? ¿Cómo la llama? 23:16 dice así. También observaré la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos de tus labores, de aquello que hubieras sembrado en el campo,
y la fiesta solemne de la cosecha final del año, cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo. Ok, aquí tenemos que entender que dice la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos de tus labores. Esta fiesta solemne se refiere a Shavuot, ¿ok? Esta es, en realidad, ¿cómo se llama? Se trata de Shavuot, ¿ok? Y después, la fiesta solemne de la cosecha al final del año es la de Sukkot. Por eso que en Sukkot empieza un nuevo año, por eso que los judíos a Yom Teruya le llaman Rosh Hashanah, porque acaba un año y empieza un nuevo ciclo. Por eso que ahí es cuando cambia el año hebreo. Por eso este año pasaremos a 5.784, según el conteo de ellos. Entonces acá dice, por eso, ¿cómo se llama? Los primeros frutos, por eso les digo que es todo el mundo entiende por que se trata del trigo. Dice, ok, bueno, por si acaso, si leemos en contexto, para que entiendan un poco, si leemos el verso 14, va a decir, 3 peregrinaciones al año celebraré para mí. O celebraré la celebración de los ácimos, que es la fiesta de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura, como te ordené, en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. No os presentaréis ante mí vacíos. Y después dice, observaré la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos de tus labores. Lo que es, o sea, ¿qué es esto de trigo, ok? Acá dice, Bejaja Katsir, Bikurei, acá está, ¿ok? Y la fiesta de la cosecha de tus primicias, Maaseja de tus obras, Asher Tisra Basade, el cual sembraste en el campo. Acá está, Bejaj Asif, Betset Hashanah, ¿ok? Y la fiesta Hasif, ¿ok? Hasif es que se aumenta, se puede decir, pero dice Betset Hashanah, en la salida del año. Betset, la palabra Hamotzi, que decimos Hamotzi, Lega, Mijares, ¿ok? Ok, entonces, la fiesta, Asif, es una palabra que esta es la raíz de Yosef, que es añadir, qué sé yo. Así que tienes que añadir esta fiesta en la salida del año, y esta se trata de Sukkot. ¿Ok? Dice, aspeja et, dice, maaseja min hasare, ¿ok? Y ¿cómo se llama? Y lo contarás, o sea, y traerás, o sea, juntarás, mejor dicho, recolectarás, porque es la misma raíz de asir, qué sé yo, de tus obras del campo, ¿ok? Así que claramente, entonces vemos aquí que en este pasaje después de Shemot, también no nos explica, no nos habla nada de la entrega de la Torah, y después vuelve a decir otra vez que 3 veces al año todo tu varón comparacional, o sea, los Shalosh Regalim, las 3 fiestas de peregrina. Seguimos, ahora. El libro de Números también encontramos la fiesta. Ahí sí, ya con su verdadero nombre, pero vamos a ver de qué se trata. Número 28-26. Número 28-26. 28-26 dice lo siguiente. En el día de las primicias, cuando ofrezcas una ofrenda vegetal nueva a Hashem en vuestra fiesta solemne de las semanas, ahí está, Jaja Shabbat, tendréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo servil. ¿Ok? Pero no nos menciona nada de la entrega de la Torah, ni absolutamente nada. Ubeyom Habikurim Behakirbehem, ok, y el día de las primicias que hacen acercar Minja Hadashal Adonai, o sea, una nueva ofrenda, Minja es una nueva ofrenda cereal nueva a Adonai, Beshavoteihem, ¿en dónde? En su fiesta de las semanas de ustedes, eso es lo que dice. Mikra Kodesh y Yelahem, una convocación santa será para ustedes. Kol Melajet Abodá Lota Azú. Toda obra de manos, toda obra de servidumbre, no harás. Por eso que es un Shabbat. ¿Ok? Entonces, como verán, amados hermanos, esto es muy importante saber qué día es esta fiesta. Porque es un Shabbat, es un Shabbat. Entonces tenemos que saber exacto para poder celebrarla bien. Hoy día nosotros estamos celebrando bien. Ok, yo lo voy a explicar ahora más adelante. Seguimos. Ok, como vemos, los diferentes libros de la Torah le dan diferentes nombres. Números lo llama el día de las primicias en la fiesta de la semana. Deuteronomio define el inicio de la cuenta de las 7 semanas como cuando la hoz empieza a contar el grano en pie, que sabemos que es la cebada hasta el trigo. Levítico 23 ahora interrumpe su relato de los días santos para añadir inmediatamente, después de dar los detalles de Shavuot, un mandamiento que no tiene nada que ver con las fiestas. ¿De qué se trata? 23-22.
Después que ha dado toda la información de la fiesta, ¿qué es lo que dice el 22? Cuando ceguéis la mies de vuestra tierra, otra vez, la siega de la tierra. ¿Qué dice? No acabarás de cegar el rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra ya cegada. La dejarás para el pobre y para el extranjero, yo, Hashem, vuestro Elohim. Así que ahí después que he acabado de recolectar toda la siga, todo eso, ¿qué es lo que está poniendo el Eterno? El Eterno está diciendo que hagas que siempre que recolectas tus cosechas, las esquinas no las toques, las dejas para el pobre. Porque por eso es que el primer mandamiento es amar a Elohim y amar a tu prójimo y preocuparte de los pobres. Porque dijo que siempre había pobres. Tenía que dejar, ellos tenían que alimentarse de eso, podían recoger. Por eso es que está Ruth en el campo, ¿ok? Y Boaz le da gracia porque la deja estar con las personas que venían a recoger, con sus siervas que recogían, le da permiso para que ella recoja, ya no como una persona pobre, sino como parte de la gente que trabajaba para Boaz, ¿ok? Eso es bien increíble. Y después ya, después de eso, ya viene el primero del mes con Yom Teruah. Así que esto es muy interesante que vean, por eso les digo que verán que todo el tema que tiene acá, la fiesta de las semanas, tiene que ver con la hoz, la siembra, la cosecha, en fin. Ahora, esta es la práctica vívidamente descrita en el libro de Ruth. Siempre que Shavuot se menciona en la Torá, casi podemos oler la fragancia de los campos, sentir el aire libre y ver el grano cosechado. Es ante todo la fiesta de los agricultores. Esto es lo que es mayormente Shavuot según las escrituras. ¿Ok? Ahora, Pesaj y Sukkot también son agrícolas y estacionales, no podemos negar, porque Pesaj tiene que ver con cebadas, Sukkot tiene que ver con los frutos, los 7 frutos, las uvas, los higos, las granadas, todas esas cosas. ¿Ok? Ahora, Pesaj es la fiesta de primavera, Sukkot es la fiesta de la recolección de la cosecha de otoño, y es el final de las cosechas. ¿Ok? Pero cada una también tenía una dimensión histórica, cada una tenía algo que ver con la historia, ¿ok? Eso es lo que hacía que estas fiestas fueran únicas en el mundo antiguo. Todas las sociedades del mundo antiguo tenían fiestas agrícolas, sobre todo las paganos, y tenían un montón de cosas horribles que practicaban, ¿ok? Ahora, no había nada extraño en ver a Elohim en la naturaleza. Sin embargo, ninguna antes de Israel había visto a Elohim en la historia, ni había considerado la memoria colectiva como una obligación religiosa. ¿Qué quiere decir? Que todas estas fiestas agrícolas, porque todas las fiestas son agrícolas, ¿ok? Porque el Eterno nos enseña las cosas espirituales a través de lo físico, ¿ok? Tenían una obligación religiosa, algo espiritual, en otras palabras, y una memoria colectiva para el pueblo. ¿Cuál pueblo? Al Israel, el pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, es posible, por tanto, que Shavuot tuviera también, desde el principio, una dimensión histórica, pero relacionada con la tierra. Esta es la dimensión que tiene, ¿ok? El Shavuot está relacionado con la tierra. Era el día que se celebraba el regalo de la tierra prometida. Aunque esa afirmación es puramente especulativa, se apoya en varias consideraciones. Ok, yo acá no les puedo, ¿cómo se llama? Comprobar que la celebración de la tierra, en todos los pasajes que hemos leído, que Shavuot tiene que ver con la cosecha, que es un regalo de la tierra prometida, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo ven los rabinos y cómo lo entiende el pueblo de Israel, porque eso nos va a aclarar a nosotros muchas cosas que nosotros no sabíamos, ¿ok? Entonces, la primera es la cuenta atrás de 7 semanas que no encontramos en ninguna otra fiesta. La analogía obvia es con el ciclo de 7 años de Shemitah, el año de liberación que culminaba en el 50º o año jubileo. Estos tenían que ver principalmente, aunque no exclusivamente, con los campos, los productos, el trabajo agrícola y la propiedad de la tierra. ¿Ok? Así que como sabemos que la Shemitah también es una cuenta de 7 años, el Shavuot también es una cuenta de 7 semanas, ¿ok? Siempre que hay un 7 se repite. Entonces, esta es la conexión que ellos hacen. Ahora, la cuenta se ponía en marcha con la ofrenda del Omer de la primera cosecha de cebada, mientras que en el mismo Shavuot la ofrenda clave eran 2 hogazas de pan de cosecha de trigo. Así pues, las 7 semanas era el momento en que el pueblo era más consciente de la bendición de Elohim al hacer brotar pan de la tierra, porque se hace pan de trigo, pan de cebada, porque eso es lo principal, por eso que lo presenta son 2 panes. Entonces, segundo, Pesaj se trata del inicio del viaje desde Egipto, la salida de Egipto, de la esclavitud. Sukkot recuerda los 40 años del propio viaje. Lo que falta es una fiesta que celebre el final del viaje, la llegada al destino. La lógica sugeriría que se trataba de Shavuot. Curiosamente, en esto se convirtió de nuevo en los kibbutzim,
los kibutz en Israel, cuando el pueblo judío regresó a la tierra, y lo primero que armaron fueron los kibutzim, durante los primeros años del Estado moderno, ¿ok? De Medinat Israel, del Estado moderno de Israel, los israelíes laicos se reapropiaron de Shavuot precisamente como celebración de la tierra, ¿ok? Entonces, por eso ahora ven, ¿ok? Eso es lo que ven acá, el kibutz. Ven a la gente del kibutz celebrando, las mujeres danzan, miren, tienen flores, frutas, con sus canastas, y se ponen esta corona de flores, ¿ok? Que en realidad muchas veces en la antigüedad las novias llevaban una corona así, ¿ok? Acuérdense que hemos visto que sabemos que después este Shavuot es la entrega del pacto matrimonial, o sea, que no Shavuot, sino los 10 palabras cuando el pueblo entraron en pacto matrimonial, ¿ok? Lo que dije anteriormente. Ahora, tercero, el tema de casi toda la Torá en su conjunto es la promesa de la tierra. En el Génesis, Elohim hace la promesa 7 veces a Abraham, una a Isaac y 3 a Jacob. La historia judía comienza con Abraham abandonado en su familia y viajando a la tierra que te mostraré. ¿Ok? Vayomer Hashem el Abram, todavía no le ha cambiado el nombre, y le dijo el Eterno a Abram, Lech leja, vete para ti o por tu bien, como también lo traducido. Me arceja de tu tierra, umioladateja, ¿qué decir? ¿Ok? Y donde el lugar de tú naciste. Dice, umibei abija, y de la casa de tu padre. El Haaretz Asher Ereja, a la tierra que yo te mostraré. O sea que Abraham sale con tal fe, no sabe a dónde está yendo, y solamente dice una tierra que le va a mostrar. El resto de la Torá, desde el Éxodo hasta el Deuteronomio, trata, o sea, toda la Torá, el Humash, los 5 libros, trata del viaje de los israelitas de Egipto hacia ella. Si el don de la tierra es la promesa divina suprema, ¿no sería extraordinario celebrar una fiesta para conmemorar su cumplimiento? Cuarto, el libro de Josué nos dice que fue el acto de comer el grano de la tierra lo que hizo a los israelitas verdaderamente conscientes de que la era del desierto había terminado. Así que vamos a Josué, y esto aquí también podemos ver la resurrección del Mesías, que la gente no entiende todo lo que se puede ver en las escrituras, la gente pasa tantas cosas por alto. Miren, Josué 5, 10, 12. Y a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Ellos van a cruzar a heredar la tierra. ¿Y qué cosa es? Y en la llanura de Jericó que celebraron, Pesaj, el 14. Y en aquel mismo día, en la mañana siguiente de la Pascua, o sea, el 15, los panes sin levadura, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y grano tostado. Perfecto, porque todavía tenían que comer panes sin levadura porque están en el 15. Y después que hubieron comido del producto de la tierra, el maná cesó en la mañana y no hubo más maná para los hijos de Israel, y aquel mismo año comieron del fruto de la tierra de Canaán. Así que después que terminaron sus 7 días de panes de levadura, ¿cómo hicieron eso? ¿De dónde hicieron? De la tierra que hicieron, o sea, cosecharon de la tierra ya, pero aunque todavía no lo habían heredado, y de ahí hicieron sus panes. Después miren lo que continúa diciendo. Sucedió que estando José cerca de Jericó, levantó sus ojos y aquí que vio un varón de pie frente a él con su espada desenvainada en su mano, y José fue hacia él y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros adversarios? Miren, ¿qué día estamos aquí? Han celebrado el 14, han celebrado el 15 y el 16, que es donde comieron del producto de la tierra, que es lo que se cosechaba, que es el 16 de la cosecha de la cebada. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Este 16. Y él dijo, no, yo soy príncipe del ejército de Hashem que he venido ahora. Y Josué cayó en tierra sobre su rostro y adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y respondió el príncipe del ejército de Hashem a Josué, quita el calzado de tu pie porque el lugar donde tú estás santo. Y José hizo así. Así que este 16 que se aparece Mashiach, porque es Mashiach, ¿ok? El mismo que se presenta, que es el Malach Adonai, el que se presenta en la zarza ardiente, que le dice, yo soy el Elohim de tu padre que te sacó de la tierra, quítate los zapatos, es lo mismo, es el Malach que le habló de la zarza, y le dijo, yo soy el Elohim. Entonces, aquí vemos que el príncipe le hace quitar lo mismo. Y esto no sería un ángel cualquiera, esto se trata, acá se le conoce como el príncipe del ejército de Hashem. Y Yeshua es Sar Shalom, pero también sabemos que Adonai es Adonai Sebaot.
o sea, que es el Señor de los ejércitos. Mashiach tiene eso. Por eso que vemos en Apocalipsis que él viene con un gran ejército, ¿ok? Así que este es el príncipe del ejército de Hashem. No sé, entonces, ahora, en Maná cesó, en otras palabras, el día que se fijó como la ofrenda del Omer, que iniciaba la cuenta de las 7 semanas hasta Shavuot. Históricamente, por tanto, el nuevo grano de cada año era un recordatorio de cómo los israelitas probaron por primera vez el producto de lo que Moisés describió como, ok, ahí está. Vamos a Deuteronomio 8:8, vamos a ver cómo lo han puesto en español, y de ahí vamos a leerlo en el hebreo. 8:8 dice, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceite, olivas y de miel. Así que aquí recién que ellos, ya en esta tierra, ¿ok? Es que es lo que están disfrutando, como dice acá, lo que Moisés les había descrito, lo que le heredarían. Eretz Gitá, dice, Seorá, Gitá es trigo, Seorá es cebada. Geffen, Geffen es lo que es el fruto de la vid. Dice, Te'ená, higos, Urrimón, granadas, Eretz Seit, que es Seit, aceite de shemen, o sea, aceite de olivas. Dice Udabash y miel, ¿ok? Es lo que dice. Así que, como verán, todo lo que habla, estamos viendo, es la promesa de la tierra. Seguimos ahora. Sabemos con precisión cómo se celebraba esta historia. La Torá define Shavuot como la fiesta de las primicias y nos dice que al traer las primicias del santuario central, cada agricultor debía hacer una declaración. Ya sabemos que esto de Deuteronomio 26:5-10, que en realidad, ¿cómo se llama? La hacían antiguamente en Shavuot, ¿ok? Pero en realidad, la canasta y los frutos, después pasó en los tipos del templo a presentarse en Sukkot, sobre todo los 7 tipos de frutos, ¿ok? Que son las higos, la granada, esas cosas, ¿ok? Pero acá Deuteronomio, Moisés les dice esto, porque la Torah va avanzando a veces, amados hermanos, ¿ok? Y entonces, este pasaje les dice así, entonces hablarás y dirás el presidente Hashem Elohim, un arameo errante fue mi padre, el cual con muy pocos hombres bajó a Egipto para habitar allí temporalmente, y allí llegó a ser un pueblo grande, fuerte y numeroso. Pero los egipcios nos maltrataron, afligieron y pusieron sobre nosotros una dura esclavitud. Entonces clamamos a Hashem, Elohim de nuestros padres, y Hashem oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y portentos. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora, he aquí, traigo las primicias del fruto del suelo que me diste, oh Hashem, y las colocarás delante de Hashem Elohim, y te postrarás delante de Hashem Elohim. Y después dice, te regocijaré en todo el bien que Hashem Elohim te ha dado a ti, a tu casa, el levita, el extranjero, que está en medio de ti. ¿Ok? Así que vemos que esto, de traer todo esto, es una celebración de gozo, en fin, y la declaración de la historia de Israel. Ahora, conocemos este pasaje porque desde hace menos de 2000 años, hace al menos 2000 años, ocupa un lugar central en Haggadah de Pesach. Pero su contexto original era la entrega de las primicias al templo en Shavuot. Es lo que le dije, lo que estamos viendo acá, lo de traer esto. La primera declaración histórica regular hecha por el pueblo en su conjunto tuvo que ver con el regalo de la tierra. Esta es, pues, la dimensión histórica más probable de la fiesta durante algunos periodos de la época bíblica. Era el día en que una vez al año, junto con un acto de acción de gracias por la cosecha de grano, los israelitas acudían al templo y contaban la historia de su llegada a la tierra misma. Era el momento en que la nación expresaba el sentimiento de gratitud que Moisés creía que debían tener. Ok, entonces le regresamos a Moisés 8, Moshe de Barim 8, 7, 10, ¿qué les dice? Le dice así, porque Hashem Elohim te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en planicie y en la montaña, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, granadas, tierra de aceite, de olivas y de miel. Tierra la cual no comerás el pan con escasez, ni en ella faltará nada. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerás el cobre. Y siempre que comas y te sacies, bendecirás a Hashem Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Acuérdense que el ser de pesa cuando decimos Dayenu, si no nos hubiera dado Dayenu, ¿ok? Esa es la relación que tiene. Ok, ahora. Lo que le da fuerza, sin embargo, es que si no fuera así, no habría habido ninguna celebración anual, de hecho, más importante de la existencia de Israel como nación, a saber, que vivía en la tierra dada por Elohim
en cumplimiento de las promesas que había hecho a sus antepasados en los albores de su historia. Ni Pesaj ni Sukkot tratan de esto. Son fiestas del éxodo y del exilio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Pesaj es eso. Estaban en esclavitud, salieron. Sukkot recuerda los del desierto. Acuérdate que te diste los años que viste en Egipto, en el desierto. Así que, como verán, se tratan de fiestas más o menos de exilio. ¿Ok? Ahora, Shavuot completa el ciclo siendo la fiesta de la vuelta a casa. Esa era su dimensión histórica, explicitada en el Gidui Bikurim, en la declaración que acompañaba a las primicias, lo que leímos en antes, que un arameo errante fue mi padre, y simbolizada en los 2 panes de trigo, que eran la ofrenda especial de Shavuot, que acuérdense que tiene cebada, algo extraño, ¿verdad? Si es así, podemos entender 2 costumbres de Shavuot de larga tradición: comer alimentos lácteos, ¿ok? Y decorar la sinagoga con flores y follaje, ¿ok? Ya están entendiendo. Ahora, seguimos. La leche recuerda la frase más asociada a Israel, una tierra que emana leche y miel, que aparece no menos de 15 veces en la Torá. Las flores y el follaje recuerdan la bendición de Elohim si el pueblo le obedece. Entonces, en Devarim 11:15, Moshe les dice: daré también hierba en tu campo para tu ganado y comerás y te hartarás. ¿Ok? Sí que es obediente. ¿Ok? Acuérdense que esta es la bendición de llamar Elohim. Ahora, también los rabinos entendieron que las 3 fiestas de peregrinación corresponden a 3 tipos diferentes de pan. Miren esto qué interesante. Pesaj, pan de la aflicción. Sukkot, se trata del maná, el pan del cielo que comieron durante 40 años en el desierto. Y la propia azúcar simboliza la nube de gloria que aparecieron justo antes de que el maná cayera por primera vez. Eso lo vemos en Éxodo, vamos a leer. Éxodo 13:21. 13:21. Y Hashem marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que caminaran de día y de noche. Y después el 16:10, que dice, y sucedió que mientras hablaba Aarón a toda la congregación, los hijos de Israel miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Hashem estaba en la nube. Así que vemos claramente que esta gloria, esto es lo que se entiende por la nube de gloria, que es lo que dice Pablo cuando habla que estaremos en las nubes. Lo que pasa es que como la gente no estudia judaísmo, no entiende a Pablo tampoco, que es judío. ¿Okay? Shavuot, con su ofrenda de dos panes, según Levíticos 23:17, que ya lo leímos, trata de pan de la libertad hecho con el grano de la propia tierra. Ok, esto es algo, por eso les dije que está implícito. Esto tenemos que entender que muchas cosas a veces no están directas en la Torá, y tenemos que buscar a qué se refiere. Pero ahora vean. Pero ocurrió algo que cambió decisivamente la forma en que la gente entendía este día. No puedes celebrar la tierra si la has perdido. No puedes alegrarte por los productos del campo si los campos ya no son tuyos. No puedes dar gracias a Elohim por el don del hogar cuando se está en el exilio. Entonces, ¿cómo podemos cantar el cántico del Señor en tierra extranjera? Se preguntaba el pueblo llorando junto a las aguas de Babilonia. Acuérdense que, como dije antes al principio, que aquí empezó todo ese despertar del pueblo de la Torá, ¿ok? Cuando estuvieron en Babilonia. Entonces, si nosotros vamos a el Salmo 137:4, que eso lo recomiendo, lo lean todo, pero yo les quise poner este pasaje, ¿ok? Para no hacerlo tan largo. 137, seguimos. 8, ya me pasé, 42, 39, 36, 37 en el verso 4. Y esto también lo encontramos en Lamentaciones, en Lamentaciones de Jeremías. 137:4 es así: ¿cómo cantaremos cánticos de Hashem en tierra extranjera? Después dice: si me olvido de ti, Yerushalayim, que mi diestra se olvide de mí, que mi lengua se... Ok, entonces se dan cuenta de la tierra. Entonces, todas las esperanzas que habían acompañado a los descendientes de Abraham desde que él y Sara iniciaron su viaje a la tierra prometida, yacían en ruinas. Fue la peor crisis de la era bíblica. Fue entonces cuando una curiosa característica de la historia israelita desempeñó un papel decisivo. En la experiencia normal de las naciones, primero viene la tierra y solo después la ley. La gente se asienta en una región, evolucionan de grupo a clan y a tribu,
se dedican a la agricultura, construyen pueblos, ciudades, naciones y a veces imperios. Solo relativamente tarde en este proceso surgen las estructuras de gobierno y con ellas las leyes que rigen las relaciones en la sociedad. El dónde precede al cómo. Esto es importante, miren esto. En la historia de las naciones, los vínculos con la tierra son primarios, arraigados, siempre están muy unidos. La legislación es secundaria y contingente, o sea, para ellos la ley tiene un segundo plano. En el caso de Israel fue al revés. Primero vino la ley y solo después la tierra. En el monte Sinaí, apenas 7 semanas después de salir de Egipto, los israelitas vivieron una experiencia única que transformó su identidad. Hicieron un pacto con Elohim, lo aceptaron como su soberano, se comprometieron a vivir según sus leyes. Entonces, aquí es donde, en ese día, ¿ok? Que es el 6 de Sivan, y miren, para decirles algo, eso no es difícil de contar, amados hermanos. Ustedes van a Éxodo 19 y al principio del verso te dice que llegaron el tercer mes, ¿ok? Te dice ese mismo día en el hebreo, o sea que es el primero de Sivan, llegaron al Har Sinai y ahí acamparon. El segundo día Moisés subió al Eterno y el Eterno le dijo, dile al pueblo que si ustedes obedecen mi mandamiento, me será una nación santa, un sacerdocio real, Moisés baja y le dice al pueblo, el pueblo dice que aceptaron. Moisés sube el tercer día, está hablando del 3 de Sivan, y el Eterno le dice, dile al pueblo que laven sus vestidos, se preparen, que no toquen mujer, que por 2 días, que el tercer día descenderé. Así que el pueblo se preparó el 4, el 5 y el 6, ¿qué pasó? El Eterno descendió sobre el Har Sinai humeaba, y ese día el pueblo, ¿ok? Escuchó la voz de Adonai, temblaron, pero dijeron que aceptarían, y ahí es que eso se convirtió en el pacto matrimonial con Israel. Aunque quiero explicarles algo. La Torá total no fue dada ese día, más hermanos. La Torá fue un proceso durante los años del desierto, que el Eterno le fue dando leyes a Moisés. Por ejemplo, nosotros vemos, después de que el pueblo dice que no quiere oír más, el Eterno le da a Moisés Mishpatim, porque después de Éxodo 20 comienza la parashá Mishpatim, y le da un montón ¿cómo se llama?, de estatutos, le da las fiestas de peregrinaje, y termina en el capítulo 24, cuando Moisés baja de la montaña, y les lee un rollo, y hace el pacto de sangre, y les lee la palabra del rollo, y dice, ha hecho pacto, qué sé yo, así que, y después durante todo el camino, el Eterno siguió añadiendo leyes. Por eso que en Deuteronomio encontramos leyes que no las encontramos antes, porque todavía tal vez no era el tiempo, que primero que el Eterno se las dio a Moisés, o Moisés esperó al final, ya cuando el pueblo estaba listo para entrar a la tierra, se las dio, ¿ok? Por eso que encontramos esto, así que, pero en verdad, de este momento que el Eterno habló y que el pueblo entró en pacto matrimonial, se le llamó, el pueblo judío le llamó el tiempo de la entrega de la Torá, a pesar que, como dije, toda la Torá no fue entregada ese mismo día, ¿ok? Ahora, este fue su momento fundacional como cuerpo político. Las consecuencias no pudieron ser más trascendentales. Si la ley precedió la tierra, incluso cuando perdieron la tierra, seguían teniendo la ley. Si el pacto llegó antes de que hubieran logrado independencia política como Estado territorial, podría seguir en vigor incluso cuando hubieran perdido su independencia y su Estado. Eso es lo que Elohim había prometido incluso antes de que entraran en la tierra. Las aterradoras maldiciones del final del Levítico contienen una promesa extraordinaria. Entonces, miren lo que el libro de santidad, que es Vayikra, ¿ok? El libro de Levíticos, termina con esta promesa en 26:44. Les dice, pero ni aún por todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, los desecharé ni los aborreceré para destruirlos, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy Hashem su Elohim. Así que a pesar que los castigó y todo y los desechó de la tierra los vomitó prácticamente, había promesas de que regresarían. Y es exactamente lo que sucedió. ¿Qué pasó? En los tiempos de Babilonia, cuando se crearon las sinagogas y los Bet Midrash, cuando ellos analizaron y se convirtió, ahí se creó un pequeño Sanedrín que se llamó, en realidad se llamó Knesset Hagedolá, la Gran Asamblea, que es Nehemías, en fin, y otros, se forman los rabinos, los maestros, comienzan a estudiar la Torá, comienzan a enseñar la Torá, ahí se determinan las parashot, qué sé yo. Entonces, cuando ellos regresan a la tierra,
¿ok? Cuando Ciro da el permiso para que regresen a la tierra, con Nehemías que reconstruyen el templo, qué sé yo, y todo eso. Después, más adelante, Herodes lo agrandaría, lo envasaría, pero desde que ellos regresaron ahí, ya ellos comenzaron con este pensamiento de Torá, a guardar Torá, a entender, por eso que leímos al principio de la clase Nehemías, cuando dices leyes justas y buenas y qué sé yo. Entonces es ahí, por eso que vemos cuando Ezra lee el libro de la ley y el pueblo llora porque no habían guardado, y dice algo terrible, quiero, miren, les voy a leer acá, para que ustedes vean. A ver, decime que me acuerdo dónde está. Porque verdaderamente que es bien triste, pero miren. Está en Nehemías, si no me olvido, en Nehemías 8, si no es que me falta la memoria. Sí, el 8, Nehemías 8. Miren, después, acuérdense que, ¿cómo se llama? Dice, en el verso 9 dice, por ejemplo, y mientras escuchaban las palabras de la ley, todo el pueblo lloraba. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, hoy es día santo para Hashem vuestro Elohim. ¿Ok? Hashem vuestro Elohim, no lamentéis ni lloréis. Id, comer ricos manjares, bebed, enviad porciones a que nada tiene preparado, porque hoy es día santo para nuestro Señor. No entristejáis, porque el gozo de Hashem es vuestra fortaleza. El gozo de Hashem es vuestra fortaleza. Y le dice el verso 17. Bueno, y celebraron que la fiesta de las enramadas, Sukkot. Y dice el verso 17. Y toda la congregación de los que habían retomado el cautiverio, toda la congregación que había regresado del cautiverio, ahora les voy a explicar algo, y moraron en los tabernáculos, cosa que los hijos de Israel no habían hecho desde los días de Josué Ben Nun, y hubo gran alegría. Desde los días de Josué, durante todo el tiempo de la monarquía, la división del reino, y que habrán otros dioses y todo eso, no hubo esto, ¿cómo se llama? Seguir la fiesta, ni nada de esto. Tenemos a Josías, Ezequías, que bueno, encontraron el rollo de la ley, y guardaron el Pesaj, pero no hubo este entendimiento de Torá. Y vemos la historia de los reyes que es terrible, ¿ok? Entonces vemos por eso que los dos, la casa dividida, que fue castigo por la idolatría de Salomón y lo que hizo Salomón en la tierra, casarse con mujeres moabitas y poner ofrendas a Moloch, hacer cosas terribles, es que fue el castigo ¿cómo se llama? La división del reino. Y después las dos casas fueron enviadas a Mesopotamia, primero con rey de Asiria. Pero el rey de Asiria fue conquistado ¿por quién? Por Babilonia, el mismo territorio, y ahí vienen los judíos, ahí se juntan con las famosas 10 tribus perdidas. Y después que fueron conquistados ¿por quién? Por el Medo Persa, donde Ciro da el permiso para que regresen. Y ahí regresan, viene la historia que regresan, y después viene Grecia, y viene la historia de Macabeos, donde hay la profanación de Antíoco Epífanes y todo, y después viene Roma. Entonces, ellos regresaron a la tierra, reconstruyeron el templo, hicieron miles de sinagogas, guardaban Shabbat, guardaban toda la fiesta de peregrinaje, todo lo pudieron guardar, lo que pasa es que no pudieron restablecer la monarquía. Pero desde los tiempos de que regresaron, Israel nunca más estuvo dividido en dos casas. En los tiempos de Yeshua era la nación, y de hecho los romanos la llamaron Medinat Yehudá, el estado de los judíos, así lo llamaron, ¿ok? Así que esto de verdad, más hermanos, de verdad, me parece mentira, pero hay mucho desconocimiento. Entonces, en Babilonia, a través de personas como el profeta Ezequiel, los exiliados empezaron a comprender que habían perdido su país, pero que seguían teniendo la alianza, el pacto, seguían siendo el pueblo Elohim, él seguía siendo su rey. Fue entonces cuando la Torá se convirtió en las famosas palabras de la patria portátil del judío. Era su país de la mente, su paisaje extraterritorial, su refugio metafísico. La Torá era el registro de su pasado, la garantía de su futuro. Nunca un pueblo le debió tanto a un libro. No sabemos lo que ocurrió en el exilio babilónico, pero podemos deducirlo razonablemente. Fue allí donde redescubrieron la Torá como la clave de la identidad judía. Lo sabemos por lo que ocurrió cuando dos importantes figuras judías, Esdras y el escriba Nehemías, el político administrador, abandonaron Babilonia para regresar a Israel a mediados del quinto siglo antes de la era común. Imagínense. Consternados por el bajo nivel de la vida judía, emprendieron una iniciativa de consecuencias trascendentales. Reunieron a todo el pueblo en la puerta del agua de Jerusalén
y organizaron el primer seminario de educación de adultos de la historia. El libro de Nehemías describe cómo Esdras se subió a la plataforma de madera en el patio del templo y la leyó la Torá a todo el pueblo. Es lo que leímos en antes, pero el 5 y el 8, vamos a leer que eso no hemos leído. Y Esdras abrió el rollo ante los ojos de todo el pueblo porque estaba por encima de todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso en pie. Miren la diferencia. Y Esdras bendijo a Hashem, a Elohim, a Gadol, el grande Elohim, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió, amén, amén, y reverenciándose postraron ante Hashem, rostro en tierra. Y los levitas, Yeshua, Bamí, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodía, Masía, Kedá, Azaría, Josabel, Hanán, Pelaía, hacían entender al pueblo la Torá, y el pueblo permanecía atento en su lugar. Y lo que antes leían el rollo de la Torá, de Elohim, explicando y aclarando el sentido de modo que entendían la lectura. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Explicando, porque lógicamente la Torá siempre ha estado en el hebreo, ¿ok? Siempre ha estado en el hebreo y después, ¿cómo se llama? Se pasó al griego, pero en este tiempo ellos habían hablado la lengua aramea, aunque creo que nunca perdieron el hebreo, aunque el hebreo y el arameo son muy similares, entonces tenían que a veces traducirles o explicarles, ¿ok? Para que el pueblo entendiera. Los años que siguieron a la destrucción del segundo templo, cuando ya estudió Roma, demostraron ser la prueba definitiva para saber qué forma de judaísmo sobreviviría a la pérdida de la tierra y sus instituciones. En muy poco tiempo, los saduceos desaparecieron junto con los sectarios de Qumran. No volvimos a saber nada de los esenios, ni tampoco de los saduceos. Los samaritanos persistieron, pero en pequeño número. Los supervivientes fueron los rabinos, herederos de los fariseos, que consideraban el estudio de la Torá como una experiencia religiosa superior incluso a la oración. Ellos dejaron sus comentarios y todo lo que habían aprendido sobre la Torá en la Mishnah, el Talmud y los Midrashim, celebrando la erudición, como ellos le llaman, la disputa por el bien del cielo. ¿Por qué? Porque siempre estudian la Torá y discuten y hablan. Y la intensa concentración, la voluntad divina traducida en halajá, se convirtieron en coarquitectos con la propia Torá. Así sobrevivió el judaísmo, a pesar de las persecuciones y las expulsiones. Fue un logro asombroso. Los rabinos consiguieron lo que ningún otro grupo dirigente había logrado en toda la historia religiosa. Habían dado forma a un modo de vida capaz de sobrevivir en los entornos más adversos, convirtiendo cada revés en un catalizador de nueva creatividad. Fueron ellos quienes hablaron de Shavuot como Semán Matan Torateinu, el tiempo de la entrega de nuestra Torá, el aniversario de la revelación y el pacto en el monte Sinaí. Así que, ¿quiénes fueron los que relacionaron a Shavuot con la entrega de la Torá? Los rabinos. En resumen, la ley no existía por el bien de la tierra, fue al revés. La tierra existió por causa de la ley. Fue para los israelitas crear a una sociedad sagrada de justicia y compasión que Elohim dio a Israel la tierra. No se necesita una base territorial para encontrar a Elohim en los recovecos privados del alma, pero sí se necesita una tierra para crear una sociedad en la que la presencia divina sea real en la plaza pública. Solo cuando perdieron la tierra, pero supieron que seguían teniendo la Torá, los judíos se dieron cuenta plenamente de que esto es lo que Shavuot había sido desde el principio. Ok, ahora sí, ya se dieron cuenta. La historia bíblica relaciona a Shavuot con la entrega de la tierra, las cosechas y todo. Pero cuando ellos entendieron y contaron la fecha y todo eso, contaron las fechas, porque sabían que el tercer mes llega la cuenta pues, del Sede Sivan, entre la Torá, y justamente es el día 50. Si retrocedes el día 50 días atrás, te vas a dar con 16 de Aviv, que es el día de las primicias de cebada. Y de ahí, entonces ellos entendieron que ese fue el día, que si bien es cierto, son fiestas agrícolas, pero en realidad eso era la celebración, pero fue después del exilio, mucho después que ellos tuvieron esta noción. Por eso les dije, no hemos leído ningún pasaje en las Escrituras que relacione a Shavuot con la entrega de la Torá. Fueron los rabinos. Entonces, yo por eso les digo, honestamente, de todo mi corazón, soy sincera, por eso me parece increíble que la gente no entienda, no conozca Escritura
y se atreva a hacer los cambios que quieren hacer, porque creen que el pueblo judío se ha equivocado. Cuando el pueblo se dio cuenta de haber estado estudiando y estudiando, y todo lo que estudiaron y se dieron cuenta de lo que habían fallado, lo dejaron escrito en lo que es la Torá Shebe'al Peh, la Torá de boca, que es el Talmud. Si ustedes no saben, ahora que estamos haciendo las clases de Marcos, mira, mis alumnos se lo pueden decir, no saben, no hay un verso en que Yeshua no esté en contexto del Talmud. Es increíble, o sea, lo judío y lo rabínico, que es el nuevo pacto. Así que de verdad, mis hermanos, verdaderamente nos falta tanto aprender y entender. Por eso que Zacarías, que es un profeta, que es después del exilio, dice, en aquel día, 10 hombres de las naciones se asirán de la esquina del manto judío y le dirán, queremos ir contigo, pues sabemos que Hashem está contigo. Hashem siempre ha estado con el pueblo judío, como lo vimos en Levítico 44, la promesa. Por más que lo castigó, lo regresó. Y bueno, si bien es cierto, el segundo templo fue destruido, pero por diferentes causas. La primera causa, el primer templo, fue por la idolatría, que adoraron otros dioses, pusieron imágenes. Y ahora, en los tiempos del segundo templo, lo que el rabino enseña es sinat hinam, que se traduce como odio gratuito, porque había enemistad. Por eso que habían las diferentes sectas. Cuando tenemos los fariseos, habían dos casas, la casa de Jireh, Shammai, los esenios, ¿cómo se llama? Habían un montón de herodianos, los saduceos, los esenios, en fin, todas estas sectas que todas se disputaban, ¿cómo se llama? El tener la razón de la Torah. Así que de verdad era un pueblo que estaba dividido, o sea, a pesar que estaba unido en la misma tierra, sin embargo, muchas veces sus críticas, por eso encontramos críticas que no podemos entenderlas si nosotros no entendemos el judaísmo, ¿ok? Si no conocemos los dichos del Talmud, ¿ok? El ataque de Yeshua a los fariseos no es algo nuevo, está en el Talmud, ¿ok? Ellos consideran que hay 7 tipos de fariseos, no todos son buenos, ¿ok? Eso es lo que les estoy tratando de explicar, que entiendan que todo lo que se trata, cuando los saduceos hablan mal del pueblo, que fuera de Jerusalén, porque los saduceos eran la aristocracia que estaba en Jerusalén, pero ellos eran, ¿qué? Eran muy griegos, y estaban a favor de Herodes, eran unos hipócritas. Y ¿cómo se llama? Y de verdadmente no era por eso que muchos de los levitas del templo se alejaron del templo y se fueron a Qumran. De ahí se forman las sectas de los esenios, que era con levitas. ¿Ok? Entonces, pero Yeshua tuvo muchos seguidores esenios, y les estuvo aclarando él. Yeshua hizo el Pesaj con los esenios, que ellos hacían un día antes por tener un calendario diferente. ¿Ok? Eso también tengo en un video por si acaso. Pero bueno, así que espero, amados hermanos, que ahora les haya quedado claro este misterio que tenía, este enigma que tenía Shavuot, que no había nada en las escrituras que nos dijera que se trataba de la entrega de la Torá. Solamente por los cálculos que ellos hicieron, por entender, o sea, ¿cómo se dice? Por ensartar perlas, es que ellos se dieron cuenta hasta que entonces, después del exilio, después que aprendieron la lección, es que Shavuot se convirtió en Semán Matan Torah Teinu, el tiempo de la entrega de la Torah. Amén, amén. Ahora sí, voy a apagar la grabación para que puedan hacer sus preguntas